Hay algo que casi nadie te dice sobre lo que realmente enciende el deseo en la mente de un hombre. Muchas mujeres creen que la atracción ocurre en el cuerpo, en la mirada, en lo físico, en los gestos, pero la verdad, y esto lo he comprobado una y otra vez en mis años de experiencia clínica, es que todo comienza en su mente mucho antes de cualquier contacto. En esa parte invisible donde se mezclan las emociones, la memoria y los impulsos más profundos. Existen ciertos disparadores psicológicos que activan algo muy antiguo, casi instintivo, dentro de un hombre. Y lo más sorprendente es que la mayoría de las mujeres los activan sin saberlo, o los bloquean sin darse cuenta. Hoy quiero revelarte cuáles son esos disparadores ocultos, los que marcan la diferencia entre un hombre que te ve como algo pasajero y aquel que se siente psicológicamente atraído y emocionalmente enganchado a ti, mucho más allá de lo físico. Antes de empezar, quiero invitarte a que te conviertas en miembro del canal haciendo clic en el enlace que encontrarás en el primer comentario fijado. Al hacerlo, vas a poder acceder a contenido exclusivo, recibirás mensajes más profundos y además estarás apoyando este espacio para que sigamos creciendo juntas. Sé parte de esta comunidad de mujeres conscientes. Mujeres que no solo quieren entender el amor, sino vivirlo desde la claridad, la fuerza y la autenticidad. Te lo agradezco con todo mi corazón. Ahora sí, vamos a descubrir juntas el primer disparador psicológico, ese que hace que un hombre no solo se sienta atraído, sino que no pueda sacarte de su mente. 1. El efecto espejo, cuando refleja su energía de forma sutil. Una de las formas más poderosas de crear una conexión profunda con un hombre ocurre sin que él siquiera lo note conscientemente. Es un fenómeno que yo llamo efecto espejo y consiste en reflejar de forma natural y suave su lenguaje corporal, su ritmo y su energía. Desde que somos niños, los seres humanos imitamos de manera inconsciente los gestos, los tonos y las emociones de quienes nos rodean. Es algo que forma parte de nuestro cableado biológico. Este reflejo activa en el cerebro algo llamado neuronas espejo, un sistema que nos permite sentir empatía, conexión y afinidad sin necesidad de palabras. Y cuando una mujer sabe cómo utilizar este principio desde la naturalidad, se convierte en alguien con quien un hombre se siente cómodo, comprendido y profundamente conectado, aunque no pueda explicar por qué. No se trata de copiar cada movimiento o de actuar de forma artificial. Se trata de pequeños gestos, un leve movimiento de cabeza cuando él asiente, inclinar tu cuerpo en la misma dirección cuando se inclina hacia ti, sonreír cuando él sonríe. Son señales suaves, casi imperceptibles, pero tremendamente efectivas, porque despiertan algo en su subconsciente que le dice: ella me entiende, estamos en la misma frecuencia. A nivel psicológico, el hombre interpreta ese reflejo como una señal de afinidad y aceptación. Siente que puede relajarse, que puede ser él mismo, y eso activa una respuesta de apertura y deseo en su sistema nervioso. Lo más interesante es que este disparador no tiene nada que ver con lo físico, es pura conexión mental y emocional, y precisamente por eso funciona tan bien. Pero hay un detalle crucial: este efecto solo se da cuando tú también estás conectada contigo. Si lo haces desde la mente, intentando provocar una reacción, él lo percibirá, aunque no sepa cómo. Pero si lo haces desde la calma, desde la presencia real, desde la escucha genuina, el vínculo se fortalece sin esfuerzo. Los hombres no recuerdan los gestos exactos, pero sí recuerdan cómo los hiciste sentir. Y cuando sienten que contigo pueden ser ellos mismos, que no necesitan fingir ni esconder nada, ahí es cuando la atracción se transforma en algo más profundo, conexión emocional. Este disparador activa también un tipo de complicidad silenciosa, algo que muchos hombres anhelan, pero que pocas veces encuentran. En un mundo donde todo se ha vuelto rápido, inmediato y forzado,
forzado, la presencia genuina de una mujer que sabe habitar el silencio y la calma se vuelve irresistible. Cuando un hombre percibe esa serenidad en ti, algo en su mente dice, ella es diferente. Así que recuerda esto, la próxima vez que compartas un momento con él, no te preocupes tanto por qué decir o cómo actuar. Solo obsérvalo, respira y permite que tu cuerpo refleje su energía de forma natural. No fuerces nada, no pienses demasiado, solo está presente. Esa presencia, esa sintonía sutil es la primera llave que abre la puerta del deseo emocional en la mente masculina sin que él siquiera lo note. Quédate cerca, mi amor, porque en la siguiente parte voy a revelarte el segundo disparador psicológico. Cómo la incertidumbre emocional puede convertirse en el fuego invisible que mantiene vivo el deseo masculino mucho después del primer encuentro. 2. El juego de la incertidumbre, o cómo la mente masculina se enciende cuando no todo está dicho. La mente humana, y especialmente la masculina, tiene un impulso profundo hacia la resolución. Cuando algo se vuelve completamente claro, cuando todo está asegurado, el cerebro se relaja. Pero cuando hay misterio, ambigüedad o un pequeño grado de duda, se activa un circuito que libera dopamina, el neurotransmisor de la expectativa y la curiosidad. Ese mismo principio que hace que las personas no puedan dejar de mirar su teléfono esperando un mensaje o que se enganchen a una historia sin saber cómo termina. Y en el terreno de la atracción, este principio es oro puro. La mayoría de las mujeres fueron educadas para pensar que lo mejor es mostrarse completamente disponibles, responder de inmediato, dejar todo claro, ofrecer seguridad constante. Pero en la mente de un hombre, lo predecible apaga la emoción, no porque no valore la estabilidad, sino porque su sistema nervioso necesita un cierto grado de desafío para mantener el interés. La incertidumbre, en dosis suaves y naturales, actúa como un combustible que mantiene encendido el deseo. Esto no significa jugar o manipular. Significa comprender que no es necesario mostrar todas tus cartas desde el principio. Cuando después de un encuentro íntimo, de una conversación profunda o de un momento especial, tú no te desbordas emocionalmente, sino que dejas espacio, algo en él comienza a moverse. Empieza a pensar en ti, a preguntarse en qué estarás, a buscar en su mente señales que no logra descifrar. Y en ese espacio de duda, su cerebro trabaja a tu favor. Imagina una escena sencilla. Han pasado un día juntos, compartieron risas, conexión, complicidad. Cuando llega el momento de despedirse, en lugar de llenar el silencio con promesas o preguntas, simplemente sonríes, lo abrazas y te marchas sin explicar demasiado. Esa pausa, ese espacio donde no todo está cerrado, es donde comienza la magia. Él se sube al coche, se queda mirando el vacío unos segundos y sin entender por qué, siente la necesidad de volver a verte. No porque lo hayas atrapado, sino porque su mente no ha terminado de entenderte. La incertidumbre bien entendida no es frialdad, es presencia con límites, es cercanía sin sobreexposición, es saber cuándo retirarte para dejar respirar la conexión. Y esto, mi amor, es algo que el cerebro masculino interpreta como valor. Cuando una mujer no entrega su energía emocional de golpe, sino que permite que se descubra poco a poco, su mente percibe que hay algo valioso allí, algo que debe ganarse, y en ese proceso su deseo crece. La psicología lo llama refuerzo intermitente. El mismo principio que hace que un jugador tire una y otra vez de la palanca esperando el premio, aunque no sepa cuándo llegará. No es la certeza lo que engancha, es la posibilidad. Y en el amor, esa posibilidad tiene rostro, voz y mirada, la tuya. Por eso, la próxima vez que te sientas tentada a responder al instante, a aclarar algo que no necesita explicación o a buscar confirmar lo que ya se siente, respira. Deja que haya un poco de silencio. No por estrategia, sino porque confías, porque sabes que no necesitas llenar el espacio para que el vínculo exista. Una mujer que sabe sostener la ambigüedad emocional no necesita perseguir. Su calma transmite un mensaje poderoso. Estoy bien, contigo o sin ti. Y esa serenidad, paradójicamente, es lo que hace que él quiera acercarse más. Cuando siente que tú no dependes de su validación, que no estás ansiosa por su atención,
algo en su instinto más primitivo se enciende. Es la naturaleza misma de la conquista. Perseguir lo que no se entrega sin esfuerzo. Y no, esto no es manipular, es respetar el ritmo natural de la atracción. Porque la pasión no nace del exceso de información, sino del misterio. No surge de lo previsible, sino de lo que invita a descubrir. Así que, mi amor, aprende a moverte en ese delicado equilibrio entre la cercanía y la distancia. Muéstrate presente, pero no disponible en exceso. Sé cálida, pero no transparente del todo. Déjale espacio para que te imagine, te piense, te busque, porque cuando no todo está dicho, su mente no puede descansar. Y cuando su mente no descansa, su deseo crece. Esa es la esencia del segundo disparador, la incertidumbre emocional. No se trata de esconderte, sino de conservar tu misterio, de mantener vivo el fuego del descubrimiento. Y cuando logras hacerlo con naturalidad, sin actuar, sin calcular, simplemente siendo tú, te conviertes en la mujer que no solo le gusta, sino la que no puede dejar de buscar. Quédate conmigo, porque en la próxima parte voy a revelarte algo aún más poderoso. El tercer disparador, el bucle de la admiración. Esa fuerza invisible que no solo despierta deseo, sino que crea conexión emocional duradera entre una mujer y el hombre que la mira como si fuera única. 3. El bucle de la admiración, o cómo tocar el centro más silencioso del ego masculino sin una sola palabra de adulación vacía. Hay algo que la mayoría de las mujeres intuye, pero pocas comprenden de verdad. A los hombres les gusta sentirse admirados. Sin embargo, lo que realmente los transforma no es la admiración superficial por su físico o por sus logros visibles. Es esa validación invisible que llega cuando una mujer reconoce lo que hay detrás de su fachada, lo que no siempre muestra al mundo. La admiración genuina no nace de los halagos, nace de la mirada. Esa mirada que lo ve más allá de su papel, de su éxito, de su rol. Desde muy pequeños a los hombres se les enseña que su valor está en lo que hacen, no en lo que son. Se les aplaude cuando alcanzan metas, cuando resuelven, cuando sostienen. Pero pocas veces se les enseña a ser vistos por su esencia. Por eso, cuando una mujer logra tocar esa fibra, cuando reconoce su paciencia, su manera de cuidar lo que ama, su integridad silenciosa o su esfuerzo constante, algo profundo se activa en él. Es como si por primera vez alguien lo mirara de verdad, sin exigencias, sin expectativas, sin máscaras. El cerebro masculino responde a esa validación con una mezcla de calma y deseo. No es la misma excitación del principio de la conquista, es algo más hondo, más emocional. Es un tipo de atracción que no lo empuja, sino que lo ata suavemente, como una cuerda invisible, porque en ese momento no se siente solo deseado, se siente comprendido. Y cuando un hombre se siente comprendido por una mujer, su mente empieza a asociarla con seguridad emocional, con refugio, con pertenencia. Pero aquí está la diferencia, mi amor. La admiración de la que te hablo no se mendiga, no se fabrica, no se exagera. Tiene que ser verdadera. Si intentas decir lo que crees que él quiere escuchar, su instinto lo notará. Los hombres detectan fácilmente la adulación vacía, porque en el fondo viven rodeados de ella, en el trabajo, en su entorno, en la competencia constante por ser reconocidos. Pero lo que escasea, y por eso se vuelve tan valioso, es el reconocimiento sincero que no busca obtener nada a cambio. Por ejemplo, no es lo mismo decir eres inteligente que decir me encanta cómo encuentras calma incluso en medio de un problema. No es lo mismo decir eres fuerte que decir me impresiona cómo proteges lo que consideras importante. ¿Notas la diferencia? En la primera frase lo halagas, en la segunda lo ves. Lo observas con profundidad, sin inflar su ego, pero validando su identidad. Y eso, sin saberlo, lo ancla emocionalmente a ti. Cuando una mujer se relaciona desde ese tipo de mirada, algo cambia en la dinámica. Él empieza a buscar más de esa sensación. Busca sus conversaciones, sus palabras, su energía, porque lo hacen sentir más completo, más en paz consigo mismo. No busca solo su cuerpo, busca su validación emocional. Y esto, mi amor, es un punto de inflexión, porque el deseo que nace del ego dura un momento, pero el deseo que nace de sentirse comprendido
comprendido, ese permanece. Quiero que imagines esto. Un hombre llega a casa después de un día difícil, cargado de responsabilidades, con el peso invisible de sostenerlo todo. No necesita grandes discursos ni soluciones, solo necesita un gesto, que lo mires y le digas con voz serena: sé que haces más de lo que la gente ve, nada más. Esa simple frase puede quedarse grabada en su memoria por años, porque le muestra que alguien ve su esfuerzo silencioso, que alguien lo entiende en un mundo que solo exige. Y ese reconocimiento no es debilidad femenina, al contrario, es poder. Es la capacidad de mirar sin perderte, de ofrecer presencia sin rendición. Porque cuando tú reconoces lo valioso en otro, no te haces pequeña, te elevas. La admiración genuina nace de la plenitud, no de la carencia. Las mujeres que comprenden este principio no se deshacen en cumplidos, no buscan impresionar. Se expresan desde la autenticidad y el equilibrio. Hablan poco, pero cada palabra tiene peso emocional. Cada gesto tiene intención y esa autenticidad se siente. No importa si el hombre es reservado o racional, su subconsciente capta esa energía y la guarda. Por eso, cuando un hombre experimenta la sensación de ser admirado por su verdad, no solo por su apariencia o sus logros, algo en él se ablanda, se abre. Y cuando un hombre se abre emocionalmente, el deseo se vuelve más profundo, más íntimo, más leal. Es el inicio de un lazo que no depende del tiempo ni de la distancia, porque la mente siempre vuelve al lugar donde fue comprendida. Así que recuerda, mi amor, no lo adules. Míralo, no lo elogies por costumbre, obsérvalo por verdad. No lo llenes de palabras, ofrece presencia. Porque cuando logras eso, cuando una mirada tuya le recuerda que es suficiente tal como es, sin exigencias ni pruebas, él no solo te desea, te respeta, y el respeto, en la mente de un hombre, es la antesala del amor más profundo. Quédate conmigo, porque en la próxima parte voy a revelarte un secreto aún más poderoso. El cuarto disparador, la respuesta refugio, esa energía invisible que hace que un hombre se relaje a tu lado, que baje la guardia y que sin entender por qué empiece a necesitar tu presencia más que cualquier otra cosa. 4. La respuesta refugio, o cómo una mujer puede convertirse en el lugar emocional al que un hombre siempre quiere volver. Hay algo profundamente humano en el deseo de sentirse seguro. Detrás de la fuerza, de la lógica, de la competencia constante en la que viven los hombres, existe una necesidad silenciosa, casi nunca dicha, la de poder descansar emocionalmente, dejar de sostener el mundo por un momento y simplemente ser, sin exigencias, sin juicios, sin que nadie le recuerde lo que debería estar haciendo mejor. Y aquí, mi amor, entra uno de los disparadores más poderosos y menos comprendidos del deseo masculino. No tiene que ver con el cuerpo ni con la seducción evidente. Tiene que ver con la sensación que una mujer es capaz de generar cuando su presencia se convierte en refugio. El cerebro masculino, condicionado desde la infancia para resistir, reprimir y resolver, asocia el amor con exigencia, con responsabilidad, no con calma. Por eso, cuando un hombre encuentra a una mujer cuya energía le transmite paz, no sumisión, sino serenidad, algo dentro de él se reordena. Es una experiencia rara, nueva, profundamente placentera. Su sistema nervioso, que vive alerta, baja la guardia y en ese instante el deseo se transforma. Deja de ser cacería y se convierte en vínculo. Pero déjame aclararte algo. Ser refugio no significa aguantar, justificar o salvar. No significa ser su terapeuta ni cargar sus heridas. Ser refugio es otra cosa. Es sostener tu calma cuando él no puede sostener la suya. Es no responder con crítica cuando él se cierra. No llenarlo de preguntas cuando se retrae. Es permitir que el silencio no sea una amenaza, sino un puente. Imagina esta escena. Él llega con la mirada cansada, el cuerpo tenso, el gesto distante. En lugar de presionarlo con un ¿qué te pasa?, simplemente te acercas, le tocas el brazo con suavidad y dices: te veo cansado, estoy aquí. No necesitas más, no hace falta resolverlo todo. Ese gesto, ese tono de voz, ese espacio de aceptación silenciosa activa algo ancestral en su mente.
porque en ese momento él no se siente juzgado, se siente comprendido. Y cuando un hombre se siente comprendido sin tener que explicarse, algo se derrite dentro de él. Esa mujer que lo acompaña sin invadirlo, que sabe cuándo hablar y cuándo callar, se convierte en un punto de anclaje emocional. Y eso, mi amor, es adictivo. Los hombres no siempre pueden ponerlo en palabras, pero recuerdan perfectamente cómo se sintieron a tu lado y si se sintieron en paz, si pudieron respirar contigo, si su mente se detuvo aunque fuera un instante, buscarán volver a ti una y otra vez. Porque ese tipo de conexión no se encuentra fácilmente en un mundo lleno de ruido. La psicología lo confirma. El sistema nervioso masculino responde con deseo cuando se siente seguro, no ante el conflicto ni ante la exigencia, sino ante la aceptación. Cuando no teme ser juzgado, cuando no siente que tiene que rendir un examen para ser amado, su cuerpo, su mente y su deseo se sincronizan. Y es entonces cuando la atracción se vuelve emocional, no solo física. Pero atención, refugio no es complacencia, no es perder tus límites ni hacerte pequeña para que él se sienta cómodo. Ser refugio requiere madurez emocional. Significa que sabes estar presente sin absorber sus emociones, que sabes escuchar sin reaccionar y sobre todo que sabes retirarte cuando el equilibrio se rompe. El refugio más poderoso es el de una mujer que también sabe cuidarse. Esa calma firme, esa serenidad con límites claros, es lo que el hombre percibe como un hogar emocional. Un espacio donde puede soltar sin miedo a ser devorado, donde puede mostrar su fragilidad sin temor a ser juzgado. Y esa experiencia, créeme, es tan poco común que cuando la vive no la olvida. Muchas veces las mujeres creen que para que un hombre las desee deben brillar, impresionar, hablar, hacer. Pero el deseo más profundo no siempre nace del estímulo, sino del descanso. La mente masculina, después de vivir todo el día en tensión, no busca más ruido. Busca un lugar donde el alma pueda respirar. Y cuando ese lugar tiene tu voz, tu olor, tu silencio, su cuerpo lo sabe antes que su mente. Por eso, mi amor, la próxima vez que estés con él, no sientas la necesidad de llenar cada silencio. No le exijas explicaciones, no trates de arreglar lo que no se ha roto. Simplemente quédate presente, tranquila, completa. Tu calma es más poderosa que cualquier argumento. Y cuando él perciba que a tu lado puede bajar la guardia sin perder el respeto, su deseo ya no será solo físico, será emocional, visceral, incontrolable. Esa es la magia del cuarto disparador. La respuesta, refugio. La energía femenina que no invade, que no se sacrifica, pero que contiene. La presencia que no necesita imponerse para sentirse valiosa. Y cuando logras habitar ese estado, no tienes que perseguir a nadie. Porque un hombre que ha probado la paz en tus brazos siempre querrá volver a ese lugar donde por fin puede descansar. Quédate conmigo, mi reina, porque en la siguiente parte voy a contarte algo esencial. El quinto disparador, la señal de autonomía, el principio que convierte a una mujer en un imán natural de respeto y deseo, sin esfuerzo, sin estrategias y sin miedo a perder. 5. La señal de autonomía o el poder silencioso de una mujer que no persigue y deja que el deseo llegue por su propio peso. Hay un momento en toda relación, ese punto invisible que muchas veces nadie nota, en el que el deseo comienza a enfriarse, no porque falte amor, sino porque desaparece el aire entre ambos. Ese pequeño espacio donde cada uno puede respirar, pensar, extrañar, es justo ese espacio el que muchas mujeres, sin quererlo, tienden a llenar. Lo hacen desde el miedo, desde la ansiedad, desde ese impulso aprendido de mantener viva la conexión. Pero lo que no saben es que, al hacerlo, sofocan el deseo que tanto anhelan. La mente masculina responde de forma muy precisa a la independencia emocional. Un hombre puede sentirse profundamente atraído por una mujer, pero si percibe que ella depende de su atención constante, que su equilibrio se desmorona cuando él se aleja, algo dentro de él retrocede, no porque no la quiera, sino porque su cerebro interpreta esa persecución como presión. Y la presión para el deseo masculino es veneno.
El deseo, mi amor, no se puede forzar, se invita. Y esa invitación ocurre de forma natural cuando una mujer transmite con su energía que está completa consigo misma. No necesita perseguir porque confía en su valor. No busca respuestas inmediatas porque sabe que el amor no se mide en velocidad, sino en profundidad. No exige porque no vive desde la carencia, sino desde la abundancia emocional. Imagina dos mujeres después de un momento íntimo. La primera se despierta inquieta, revisa el teléfono, busca señales, palabras, certezas, siente que necesita saber si él piensa en ella. La segunda, en cambio, sonríe, se levanta, prepara su café y continúa su día. No porque no le importe, sino porque no se pierde en la espera. La primera intenta retener, la segunda confía. Y es exactamente esa energía, la de la mujer que sigue siendo ella misma, incluso cuando no sabe lo que el otro siente, la que un hombre percibe como irresistible. En psicología, esto se llama autonomía emocional y es uno de los rasgos más atractivos que puede tener una persona. Cuando un hombre percibe que una mujer es capaz de disfrutar su vida, de sostener sus emociones, de no necesitar validación constante, su mente se enciende, porque la autonomía no amenaza, seduce, no empuja, atrae. El cerebro masculino está condicionado por la búsqueda. Desde tiempos ancestrales, la motivación, el reto, el movimiento hacia algo deseado es lo que lo mantiene comprometido. Cuando una mujer se adelanta, cuando persigue o llena todos los espacios, le roba inconscientemente el papel de buscador. Y sin búsqueda no hay deseo. No se trata de manipular, de jugar a la indiferencia o de crear distancias artificiales. Se trata de algo mucho más profundo, respetar el ritmo natural de la atracción, permitir que el vínculo respire, darle a la otra persona la libertad de acercarse, sin miedo a perderla si se aleja. Hay una escena que he visto repetirse en muchas historias. Él se distancia por unos días. Ella siente el impulso de escribirle, de preguntar, de aclarar, pero decide no hacerlo, no desde el orgullo, sino desde la serenidad. Espera, se enfoca en sí misma, retoma su vida, sale, ríe, respira, y justo cuando su energía vuelve a centrarse en ella, él aparece. A veces con un mensaje sencillo: ¿cómo estás? Lo que ocurrió no fue magia, fue biología. Su ausencia generó espacio, y ese espacio despertó la curiosidad, la necesidad de volver a conectar. Esa es la paradoja del deseo. Cuanto más te persiguen, menos deseas. Cuanto más libre te sientes, más deseas acercarte. Por eso, cuando una mujer deja de perseguir, no se aleja del amor, se acerca a su poder. El mensaje que envía al mundo y a su pareja es claro: no me corro detrás de lo que no fluye, porque confío en que lo que es para mí sabrá encontrarme. Y esa confianza, esa certeza silenciosa, es tremendamente atractiva. No hay nada más magnético que una mujer que no se desordena por amor, que puede amar sin deshacerse, esperar sin ansiedad, dar sin perderse. Esa es la energía que un hombre percibe como estabilidad emocional y a la vez como desafío, porque no puede controlarla ni predecirla, solo puede admirarla. Cuando un hombre ve que no necesitas asegurarte constantemente de su interés, que no buscas pruebas ni confirmaciones, que puedes estar sola sin sentirte vacía, algo dentro de él cambia. Ya no siente que debe protegerte desde la lástima o el deber, sino que desea ganarse tu atención, tu tiempo, tu energía, porque entiende que lo que ofreces tiene valor y que tu presencia no se consigue con insistencia, sino con mérito. Por eso, mi amor, deja de correr detrás de las respuestas. No revises si te escribió, no midas tu valor en su constancia. No confundas la acción con la conexión. Respira. Permite que las cosas fluyan hacia ti. Y si no fluyen, que se vayan. Porque la mujer que no persigue, no pierde. Se filtra lo que no la merece. Esa es la verdadera señal de autonomía. No es orgullo, no es frialdad. Es saber quién eres y confiar tanto en tu esencia que ya no necesitas ser elegida para sentirte valiosa. Y cuando llegas a ese punto, cuando tu energía dice estoy completa, el universo y también los hombres lo perciben. Porque no hay nada más deseable que una mujer que se pertenece a sí misma. Quédate conmigo, mi reina, porque en la siguiente parte voy a revelarte un principio fascinante.
El sexto disparador, el anclaje sensorial, el arte sutil de grabarte en su mente a través de los sentidos, sin esfuerzo, sin palabras, y de una forma que lo hará recordarte incluso cuando crea que ya te ha olvidado. 6. El anclaje sensorial o cómo dejar una huella en su mente sin decir una sola palabra. Hay algo que muy pocas personas comprenden sobre el deseo. No vive en la lógica, ni siquiera en los pensamientos. Vive en los sentidos. Lo que más se queda grabado en la mente de un hombre no son las frases, ni las promesas, ni los momentos que se pueden explicar con palabras. Son las sensaciones. Los pequeños detalles que su cuerpo registra antes de que su mente los entienda. Ese instante fugaz en el que el aroma, la voz, la textura de la piel o el ritmo de una respiración se mezclan y quedan guardados en su memoria emocional como una marca invisible. El cerebro humano no recuerda los hechos como una secuencia exacta, recuerda lo que sintió. Y cuando una experiencia está acompañada de placer, calma o conexión profunda, el cuerpo la archiva con una precisión sorprendente. Cada olor, cada sonido, cada gesto se convierte en un punto de acceso, en una puerta directa hacia la emoción original. Por eso, el anclaje sensorial es uno de los disparadores más poderosos para crear una conexión duradera. No se trata de manipular, se trata de comprender cómo funciona la biología del deseo y usarla de manera consciente. Piensa en algo. ¿Alguna vez oliste un perfume y, sin saber por qué, recordaste a alguien? ¿O escuchaste una risa que te llevó a un momento exacto del pasado? Eso es un anclaje. Y el cuerpo masculino, aunque pocas veces lo reconozca, está lleno de ellos. Cuando un hombre experimenta una sensación placentera junto a ti, la calidez de tu voz, la suavidad de tu piel, la cadencia de tu respiración cuando lo abrazas, su mente lo graba. Y más tarde, aunque intente olvidarlo, basta una señal, un aroma, un sonido para que la emoción vuelva a despertar. Pero la verdadera clave está en la intención. Las mujeres que saben activar el anclaje sensorial no lo hacen desde el esfuerzo ni desde la estrategia, lo hacen desde la presencia. Están completamente dentro del momento, sin distracciones, sin ansiedad, sin pensar en lo que viene después. Su cuerpo, su energía y su respiración están sincronizados con lo que sienten y eso se transmite sin palabras. La presencia tiene una frecuencia, una vibración que el cuerpo masculino percibe sin poder explicarla. Imagina una escena. Una mujer se acerca a él y le acomoda la camisa con suavidad. No dice nada. Sus dedos rozan apenas su cuello. Su perfume deja un rastro breve en el aire. No es un gesto seductor. Es natural, tranquilo, casi doméstico. Pero el cerebro de él registra todo. El tacto, la temperatura, el olor. Días después, cuando sienta ese mismo aroma en otro lugar, su cuerpo recordará la sensación exacta de ese momento. No pensará conscientemente en ella, pero su sistema límbico, la parte del cerebro que gestiona las emociones y la memoria, despertará la misma química y sin entender por qué, la deseará. El poder del anclaje sensorial está en su sutileza. No se trata de hacer algo para que te recuerde, sino de permitir que el momento sea tan real, tan vivido, que el cuerpo de ambos lo registre. El contacto visual sostenido, la cadencia con la que hablas, la pausa antes de tocarlo, la forma en que respiras cuando escuchas. Son pequeños actos de presencia que quedan grabados en lo más primitivo del cerebro. Por eso, mi amor, te voy a decir algo que pocas veces se enseña. Un hombre no se enamora del cuerpo que ve, sino del cuerpo que siente, de la sensación de estar contigo, de la calma o la excitación que su propio cuerpo experimenta en tu presencia. Lo físico importa, sí, pero lo que lo ata, lo que lo hace volver, no es tu figura ni tus palabras. Es el recuerdo involuntario de cómo se sintió cuando tú estabas cerca. Y aquí está lo fascinante. Ese tipo de anclaje no se borra. Puede pasar el tiempo, puede tener otras experiencias, pero un estímulo mínimo puede revivirlo. Un tono de voz parecido, una canción, la textura de una tela. El deseo, en su forma más pura, no es mental, es sensorial. Y una mujer consciente puede convertir eso en su lenguaje más poderoso. No se trata de convertirte en una imagen perfecta, sino en una experiencia viva. Habita tu cuerpo,
Sé consciente de cómo caminas, cómo tocas, cómo hablas. No lo hagas para agradar, hazlo para estar. Porque cuanto más presente estés en ti, más fuerte será la huella que dejes en el otro. Recuerda, el cuerpo masculino busca intensidad, pero lo que más lo descoloca es la suavidad con intención. La voz baja que lo obliga a acercarse, el contacto que no busca controlar sino conectar, la sonrisa que aparece sin aviso. No es teatralidad, es autenticidad. Y la autenticidad es sensorial, se percibe más allá de lo visible. Así que mi reina, la próxima vez que estés con él, no intentes provocar nada. No digas, no planees, no pienses. Simplemente siente. Si lo abrazas, hazlo de verdad. Si lo miras, que tus ojos no estén en su respuesta, sino en el momento. Deja que tu energía se vuelva tu perfume. Deja que tu calma se vuelva su recuerdo. Ese es el secreto del anclaje sensorial. No hacer para impactar, sino ser para permanecer. Porque los hombres pueden olvidar lo que escuchan, incluso lo que ven, pero jamás olvidan lo que su cuerpo sintió cuando tú estabas allí. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte voy a hablarte del séptimo disparador, la puerta de la vulnerabilidad, el punto exacto donde el deseo deja de ser juego y se convierte en conexión real. Te enseñaré cómo abrirlo sin miedo, sin drama y con toda la fuerza de tu verdad. 7. La puerta de la vulnerabilidad, o cómo abrir el deseo más profundo sin exigir, sin miedo y sin perderte a ti misma. Hay una frontera invisible en las relaciones, un límite que separa la atracción superficial de la conexión real. Es ese momento en el que una mujer se atreve a mostrarse tal como es, sin adornos, sin defensas, sin pretender ser perfecta. La mayoría teme cruzarlo. Nos enseñaron que mostrarse vulnerable es debilidad, que si enseñas demasiado tu alma, el otro puede aprovecharse o huir. Pero lo que casi nadie dice es que la vulnerabilidad auténtica, la que nace de la fortaleza interior, no de la carencia, es uno de los disparadores emocionales más poderosos en la mente masculina. La sociedad ha educado a los hombres para temer sus propias emociones. Desde niños se les dice no llores, sé fuerte, aguanta. Aprenden a esconder el dolor, a tapar la tristeza con silencio, a sustituir la ternura por control. Y lo que ocurre, mi amor, es que viven encerrados tras un muro que los protege del mundo, pero también los aísla. En el fondo, aunque nunca lo admitan, anhelan un espacio donde no tengan que sostener ese muro, un lugar donde puedan sentirse humanos otra vez. Y ahí es donde entra el poder de una mujer emocionalmente consciente. Cuando una mujer se atreve a mostrar su vulnerabilidad sin miedo, sin esperar ser rescatada, algo en la mente de un hombre se conmueve. No es compasión, no es lástima, es identificación. En su interior reconoce esa parte de sí mismo que ha tenido que ocultar. Ve en ti la libertad emocional que él no se permite tener. Y esa libertad lo atrae de una forma que no puede explicar. Pero cuidado, porque la línea entre la vulnerabilidad y la dependencia es delgada. Ser vulnerable no es desbordarse, no es convertir una conversación en una confesión interminable, no es decir te necesito para sentirme bien. La verdadera vulnerabilidad es tener el valor de mostrar lo que sientes sin esconderlo ni dramatizarlo, es decir, con serenidad. A veces me cuesta abrirme, pero contigo me siento tranquila. Es permitir que te vean humana, no indefensa. Cuando un hombre percibe esa mezcla de sinceridad y calma, su sistema de defensa emocional se relaja. No se siente presionado, no se siente responsable de tus emociones y precisamente por eso se acerca. Porque cuando no se le exige abrirse, sino que se le invita desde el ejemplo, algo en él cambia. Su propia vulnerabilidad, esa que ha mantenido enterrada durante años, empieza a asomar, empieza a confiar. Y la confianza, mi amor, es la raíz del deseo más profundo. Imagina este momento, están juntos hablando después de un día largo. No hay grandes gestos ni palabras ensayadas, solo un silencio cómodo, una respiración compartida. Y de pronto ella dice algo sencillo casi al pasar.
A veces tengo miedo de que me veas demasiado y aún así me quedes mirando. Esa frase no pide, no manipula, no exige, solo se ofrece. Y en ese ofrecimiento, él siente algo que rara vez siente: libertad. La libertad de ser, de no tener que fingir, de no tener que demostrar. Esa es la esencia de la puerta de la vulnerabilidad. No es mostrar tus heridas para que alguien las cure, sino permitir que te vean sin las armaduras. Porque cuando una mujer se muestra real, imperfecta y completa al mismo tiempo, la mente masculina se rinde. Y no se rinde ante el drama, sino ante la verdad. La psicología lo respalda. La vulnerabilidad compartida genera intimidad emocional recíproca. No se trata solo de contar cosas personales, sino de crear un ambiente donde ambos puedan sentirse seguros siendo quienes son. En ese entorno, la conexión se vuelve más profunda y el deseo deja de ser un impulso pasajero para transformarse en una necesidad emocional. Un hombre puede sentirse atraído por muchas mujeres, pero solo se vincula de verdad con aquella que lo hace sentir libre para ser él mismo. No la que lo impresiona, sino la que lo comprende. No la que siempre parece fuerte, sino la que se atreve a ser sincera sin perder su centro. Por eso, mi amor, no temas mostrarte. No temas decir: esto me duele, esto me emociona, esto me asusta un poco. Siempre que lo digas desde la calma y no desde la carencia, estarás abriendo un portal de conexión que trasciende lo físico. Y hay algo más: cuando tú te permites ser vulnerable, sin miedo al juicio ni al rechazo, inspiras al otro a hacer lo mismo. Tu valentía emocional actúa como un espejo. Le enseñas, sin decirlo, que sentir no es debilidad, que mostrar ternura no lo hace menos hombre. Y cuando él se da cuenta de eso, la conexión se vuelve indestructible. El deseo profundo no nace del misterio ni del control, sino de la autenticidad. De ese momento en que dos personas se miran y reconocen en el otro lo que también habita en sí mismos: miedo, ternura, deseo, humanidad. Esa es la alquimia que transforma el encuentro físico en unión emocional. Así que cuando llegue el momento, no temas bajar la voz, ni dejar que tus emociones respiren. No te escondas tras el sarcasmo ni detrás de la perfección. A veces basta con decir: esto soy, esto siento y estoy aquí, porque cuando una mujer se atreve a ser vista sin filtros, sin roles, sin miedo, el hombre que la tiene enfrente no solo la desea, la admira. Y ese tipo de admiración, la que nace de la vulnerabilidad compartida, no se olvida. Es la que deja huella, la que abre la puerta a una conexión que ningún juego, ninguna técnica y ninguna máscara pueden reemplazar. Quédate conmigo, mi reina, porque en la siguiente parte voy a revelarte el octavo disparador, la energía de la autovalorización, el estado interior más magnético que puede tener una mujer, ese que no se dice con palabras, pero que todos perciben y que transforma la forma en que un hombre te mira, te respeta y te elige. 8. La energía de la autovalorización o el magnetismo silencioso de una mujer que se elige primero. Hay algo que no puede fingirse, algo que se siente antes de que se vea. La forma en que una mujer se valora a sí misma, no importa su belleza, su edad o su historia. Lo que realmente atrae, lo que deja una huella en la mente de un hombre, es la energía de una mujer que se pertenece. Esa vibración tranquila, esa mirada que no busca aprobación, esa manera de ocupar el espacio con certeza, sin pedir permiso. Durante años nos enseñaron a buscar amor complaciendo, cediendo, adaptándonos. Nos dijeron que para ser queridas debíamos demostrarlo todo: atención, entrega, sacrificio. Pero lo que nadie explicó es que esa búsqueda incesante por ser suficiente nos aleja de lo que más atrae de verdad: la seguridad interior. Cuando una mujer deja de intentar ganar amor y empieza a honrarse, su energía cambia. Se vuelve más estable, más profunda, más misteriosa. Y esa estabilidad emocional, mi amor, es como un imán. El cerebro masculino percibe de forma instintiva esa diferencia. Una mujer que se valora no necesita alzar la voz para ser escuchada. Su silencio tiene peso, sus gestos son precisos, su presencia tiene ritmo. No corre detrás de nada ni de nadie, porque sabe que lo que es para ella no necesita persecución. Y esa calma, esa independencia serena, despierta en
un hombre un tipo de deseo que mezcla respeto, fascinación y curiosidad. Pero la autovalorización no es arrogancia, no es decir yo no necesito a nadie. Es un estado interno que nace del equilibrio. Me elijo primero y desde ahí puedo amar sin perderme. Es saber que puedes cuidar, acompañar, entregar, pero sin dejar de lado tus necesidades, tu tiempo, tu vida. Una mujer que se valora no gira en torno a otro, sino que invita a compartir su mundo. Y eso cambia todo. Imagina a una mujer así. Se levanta por la mañana, se mira al espejo y no se compara. No porque se sienta perfecta, sino porque se reconoce en su proceso. Cuida su cuerpo, pero también su mente. Trabaja en sus metas, pero también en su paz. Cuando alguien la busca, no responde por ansiedad, responde por elección. Si algo no le suma, se retira sin explicaciones dramáticas. Y cuando un hombre la observa, percibe algo distinto, la certeza. No la certeza de que lo tiene, sino la certeza de que se tiene a sí misma. Esa es la energía que más atrae. La autoconfianza sin exceso, la dignidad tranquila, la luz de quien no mendiga amor. Los hombres pueden sentirse intrigados por muchas cosas, pero se quedan, de verdad, donde sienten admiración. Y la admiración nace cuando una mujer muestra que su valor no depende del deseo ajeno. La psicología lo confirma. Las personas que proyectan seguridad interna generan lo que se llama atracción de estatus emocional. No es poder material ni belleza física, es la percepción inconsciente de que esa persona tiene algo que la mayoría busca. Coherencia. Lo que dice, lo que hace y lo que vibra van en la misma dirección. En el caso de una mujer, esa coherencia envía una señal muy clara al cerebro masculino. Ella no está aquí para llenar un vacío, está aquí porque elige estar. Esa elección, tan simple y tan poderosa, cambia la dinámica. El hombre deja de sentir que debe mantener su interés y empieza a querer ganarse su espacio. Su deseo ya no es por el cuerpo, sino por la energía, porque en su interior percibe que esa mujer podría seguir sin él, pero decide estar. Y no hay deseo más fuerte que aquel que nace de la libertad del otro. Sin embargo, llegar a ese punto no es un acto exterior. No basta con repetir frases de autoestima o con actuar segura. La verdadera autovalorización se construye cuando empiezas a tratarte con el mismo amor que esperas recibir. Cuando dejas de hablarte con dureza, cuando te perdonas por tus errores, cuando honras tu historia sin avergonzarte. Una mujer que se valora no se juzga, se comprende. Y en esa comprensión encuentra su centro. Y te diré algo más, esa energía no se puede disimular. Los hombres la sienten incluso antes de que hables. Está en tu mirada cuando entras a un lugar, en la forma en que dices no sin sentir culpa, en la naturalidad con la que disfrutas tu vida incluso si estás sola. Esa es la marca de la mujer que ya no vive esperando ser elegida. Ella se elige y por eso el mundo también la elige. Ser una mujer que se valora no significa cerrar el corazón, sino abrirlo desde un lugar más sabio. Es amar sin miedo pero con conciencia. Es cuidar sin perderte. Es dar sin agotarte. Y esa forma de amar no solo atrae, transforma. Porque el hombre que se encuentra con una mujer así no puede quedarse igual. Su energía lo empuja a elevarse, a crecer, a cuidarla como ella se cuida. Y aquí está el punto más importante. La autovalorización no busca que él te desee, sino que tú no te olvides de ti. Pero paradójicamente es ese amor propio el que hace que él te desee más. Porque la mujer que no se pierde en el otro se vuelve un misterio permanente. No se puede poseer del todo, no se puede controlar, solo se puede admirar. Así que, mi amor, grábate esto. El deseo más fuerte no nace cuando lo persigues, sino cuando te eliges. Cuando te conviertes en tu propia prioridad, en tu propio refugio. Esa es la energía que el universo reconoce. Y también la que los hombres más recuerdan. Una mujer que se valora no teme estar sola, porque sabe que nunca lo está, se tiene a sí misma. Y cuando llegas a ese punto, ya no necesitas demostrar nada, porque tu sola presencia lo dice todo.
Quédate conmigo, mi reina, porque en la siguiente parte voy a revelarte algo que pocas veces se enseña. El noveno disparador, la energía de la proyección futura. Cómo un hombre empieza a imaginarte en su vida no porque lo presiones, sino porque tu esencia lo inspira a construir contigo. Ese es el punto donde el deseo deja de ser instinto y se convierte en visión. 9. La energía de la proyección futura, o cómo un hombre empieza a imaginarte en su vida sin que tengas que pedírselo. Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en toda historia de atracción profunda. Ese instante en el que un hombre deja de verte como una experiencia y comienza a verte como una posibilidad. No es algo que él decida conscientemente. No ocurre porque lo planifique o lo piense. Sucede cuando su mente, sin darse cuenta, empieza a proyectarte dentro de su futuro. Y ese, mi amor, es uno de los disparadores más poderosos del deseo emocional. El momento en que un hombre no solo te desea, sino que empieza a imaginarte quedándote. La mayoría de las mujeres creen que para lograr eso deben convencer al hombre, mostrar que serían una buena pareja, insistir en que podrían construir algo juntos. Pero la proyección no se provoca con argumentos, se provoca con presencia. Cuando una mujer encarna una energía que lo inspira a ver más allá del momento, sin presionarlo, sin pedir explicaciones, su mente hace el resto. Su cerebro empieza a asociarla con bienestar, con calma, con significado. Y cuando eso ocurre, el deseo deja de ser físico. Se convierte en una necesidad emocional. Todo hombre, incluso aquel que parece más desapegado, busca un lugar donde su energía tenga sentido, un lugar donde no solo pueda descansar, sino crecer. Pero hay una diferencia crucial entre la mujer que intenta adaptarse a su vida y la mujer que lo inspira a crear una nueva versión de sí mismo. La primera se acomoda, la segunda transforma. Un hombre empieza a proyectarte cuando percibe que tu vida tiene propósito, cuando nota que estás enfocada, que tienes sueños, que te apasiona algo más allá de él. Esa independencia no lo aleja, lo despierta, porque al verte vivir desde tu propósito, su mente empieza a imaginar cómo sería compartir ese camino con ella, y aunque no lo diga, empieza a visualizarte en su día a día, en un viaje, en una cena, en un domingo cualquiera, y ahí, justo ahí, es cuando la conexión se vuelve más fuerte que cualquier conquista. La proyección no nace del esfuerzo, sino del ejemplo. Los hombres no se enamoran de lo que les dices que podría ser, se enamoran de cómo vibras cuando eres tú misma, de cómo hablas cuando hablas de algo que amas, de cómo te mueves por la vida sin miedo, con la certeza de que tu valor no depende de su mirada. Esa autenticidad los descoloca porque los saca del juego mental del deseo inmediato y los lleva a imaginar un futuro emocional, algo que su mente normalmente evita. En psicología, esto se llama anclaje de propósito compartido. El momento en que una persona empieza a vincular la presencia del otro con una emoción que desea mantener en el tiempo. Si un hombre siente que contigo hay calma, inspiración, alegría o sentido, su cerebro empieza a diseñar formas inconscientes de prolongar esa experiencia. Y una de esas formas es imaginarte en su futuro. Imagina una escena. Él te observa mientras hablas, sin que digas nada especial. Solo estás siendo tú, no estás actuando, no estás intentando gustarle. Pero hay algo en tu energía, tu tono de voz, la manera en que te expresas, la naturalidad con la que ocupas el espacio, que le provoca una sensación que no siente con facilidad. Previsibilidad emocional, no predecible en tus acciones, sino en tu esencia. Esa sensación de saber quién eres, de que tu luz no depende del entorno. Y en ese momento, sin darse cuenta, él comienza a verte en su vida como una constante. No porque le prometas estabilidad, sino porque la encarnas. No porque lo convenzas, sino porque lo haces sentir que contigo podría ser él mismo, sin dejar de ser libre. Y ese equilibrio, la sensación de paz sin aburrimiento, de vínculos sin control, es el punto exacto donde el amor empieza a echar raíces. La mujer que inspira proyección no necesita hablar del futuro, porque su energía ya lo representa. Tiene planes, sueños y los comparte con entusiasmo.
pero nunca desde la carencia. No busca que él los complete, solo los invita a existir a su lado. Habla desde la abundancia, no desde el vacío. Y esa abundancia emocional es lo que hace que un hombre quiera quedarse. La mente masculina no proyecta hacia el futuro con quien lo presiona, sino con quien lo calma. No con quien lo necesita, sino con quien lo inspira. Y eso, mi amor, es algo que ninguna estrategia puede lograr, porque solo nace de la autenticidad. Un hombre empieza a imaginarte en su vida cuando siente que no necesitas estar en ella para sentirte completa, pero que el mundo sería mejor si él formara parte de la tuya. Y te diré algo que tal vez nunca escuchaste. Los hombres no temen al compromiso, temen perder su identidad dentro de él. Por eso, cuando conocen a una mujer que no busca absorberlos, sino acompañarlos, su mente cambia. Dejan de ver el amor como una jaula y empiezan a verlo como un espacio donde pueden expandirse. Esa es la magia de la proyección futura. No se trata de hablar de nosotros, sino de hacer que él sienta, sin palabras, que contigo el nosotros tiene sentido. Es una energía que se transmite con la mirada, con la coherencia, con la serenidad de quien no necesita el futuro para disfrutar el presente, pero cuya sola presencia invita al futuro a existir. Así que, mi reina, no intentes convencer a nadie de que eres su lugar. Sé tu lugar. Vive de una forma tan plena, tan real, tan coherente, que cuando él te mire no pueda evitar imaginarte en su vida. Porque los hombres no se quedan donde se sienten atrapados, se quedan donde encuentran libertad con propósito. Y cuando una mujer logra eso, cuando su presencia se convierte en una promesa de calma, expansión y verdad, no necesita pedir amor. El amor llega. No porque lo busque, sino porque su energía ya se ha convertido en el futuro que él desea vivir. Quédate conmigo, mi amor, porque en la siguiente parte te voy a revelar algo que completa esta pieza invisible del deseo, el 10º disparador, la reciprocidad emocional, esa fuerza que transforma la atracción en vínculo y el vínculo en compromiso real, sin pedirlo, sin forzarlo y sin perder nunca tu esencia. 10. La reciprocidad emocional, o cómo crear un vínculo donde el deseo fluye en ambas direcciones, sin esfuerzo, sin lucha y sin miedo. Hay una verdad profunda que pocas personas entienden sobre las relaciones. El deseo no se sostiene solo con atracción, sino con reciprocidad. Es ese delicado equilibrio entre dar y recibir, entre mostrar y escuchar, entre abrirse y dejar que el otro también se abra. Cuando una relación se inclina demasiado hacia un lado, el flujo se interrumpe y lo que era pasión se convierte en desgaste, lo que era conexión se convierte en vacío. Pero cuando existe reciprocidad emocional, el vínculo se vuelve orgánico, vivo, renovable. La reciprocidad no significa dar lo mismo en cantidad o en forma. Significa dar desde la conciencia, desde la sensibilidad de percibir lo que el otro necesita y al mismo tiempo cuidar lo que tú necesitas. Es un intercambio invisible, donde las emociones circulan en dos direcciones. Y es justo en esa circulación donde el deseo encuentra su equilibrio más estable, porque lo que se comparte en ese espacio no es solo atención o cariño, es energía vital. El cerebro humano, especialmente en las relaciones íntimas, busca equilibrio químico. Cuando damos sin recibir, se activa el estrés. Cuando recibimos sin dar, aparece la culpa o la distancia emocional. Pero cuando el flujo es recíproco, el cuerpo libera oxitocina y dopamina en proporciones que generan sensación de conexión, placer y bienestar. Esa química no se fabrica con estrategias, sino con presencia real, con escucha auténtica y con coherencia. La mayoría de las mujeres, por miedo a perder el vínculo, caen en el patrón de dar más tiempo, más atención, más comprensión. Creen que así serán más valoradas, pero lo que realmente ocurre es que el hombre deja de sentirse partícipe. Cuando todo fluye desde un solo lado, el otro se relaja, no desde la gratitud, sino desde la pasividad. Y en ese punto, el deseo se apaga, porque el deseo necesita movimiento, intercambio, respuesta. Por eso, mi amor, la reciprocidad emocional no es un gesto de amor hacia el otro, es un acto de amor hacia ti. Es decir, doy lo que tengo, pero no me vacío. Me entrego, pero no me pierdo.
Es mantener viva la danza, donde cada paso que das invita al otro a dar también. Y cuando un hombre siente que tú no cargas el vínculo, sino que lo compartes, empieza a involucrarse de verdad. Imagina esto, una mujer escucha, acompaña, comprende, pero también pide, expresa, se muestra, no teme decir, yo también necesito esto, o esto no me hace bien. No se calla por miedo a parecer difícil, ni da todo por miedo a parecer fría. Esa mujer no busca complacer, busca equilibrio. Y ese equilibrio, lejos de alejar, genera respeto. Porque el hombre siente que no está con alguien que le exige, ni con alguien que se borra, sino con alguien que está realmente presente. La reciprocidad emocional se traduce en algo muy simple. La sensación de que ambos están siendo vistos. No hay uno que sostiene mientras el otro se deja sostener. Hay dos que caminan. A veces uno da más, a veces el otro, pero siempre hay retorno, hay eco, hay movimiento, y eso, mi amor, es lo que mantiene el deseo vivo, porque el deseo no puede existir donde hay desequilibrio. Necesitas sentir que hay alguien al otro lado respondiendo a la energía que se ofrece. En las sesiones con mis pacientes suelo decirles algo que a veces los desconcierta. El amor no se prueba dando más, se demuestra sosteniendo el ritmo. Si tú das más de lo que el otro está dispuesto a recibir, rompes la armonía. Si esperas más de lo que el otro puede dar, también. La reciprocidad no busca simetría perfecta, busca sintonía. Que ambos estén vibrando en una frecuencia donde la entrega no es sacrificio, sino elección. Un hombre empieza a comprometerse emocionalmente cuando siente que su energía tiene impacto, que sus gestos son recibidos, que sus palabras cuentan. Y esto solo sucede cuando hay espacio para que él también dé. Si lo haces todo por adelantado, si llenas cada silencio, si anticipas cada necesidad, lo dejas sin función, sin terreno para actuar. En cambio, cuando das un paso y esperas, cuando abres un espacio y dejas que él lo ocupe, estás creando la tensión justa que alimenta el deseo. La reciprocidad emocional también se mide en el lenguaje invisible del cuerpo, en cómo se devuelven las miradas, en cómo se responde a un toque, en cómo se mantiene el ritmo entre dos energías que no compiten, sino que se complementan. No hay poder en dominar, hay poder en equilibrar. Una relación donde ambos se nutren se convierte en un espacio de expansión, no de consumo. Y aquí está la verdad más simple. La reciprocidad no se pide, se enseña. Cuando tú practicas ese equilibrio, el otro lo aprende por reflejo. Si tú das con conciencia, él aprende a devolver. Si tú cuidas tu energía, él aprende a respetarla. La mujer que comprende este principio no se desgasta intentando que un hombre cambie. Se enfoca en mantener su coherencia y desde ahí todo se ordena. Porque en realidad el deseo no muere cuando la pasión baja, muere cuando el intercambio deja de existir, cuando uno da sin recibir o recibe sin reconocer. Y la única manera de mantener viva la atracción en el tiempo es que ambos sigan sintiéndose parte activa del vínculo. Así que, mi amor, no temas marcar el ritmo de esa reciprocidad. No temas decir, ahora me toca a mí ser sostenida. No temas guardar silencio y dejar que él dé el siguiente paso. Porque cuando hay espacio para el ida y vuelta, el deseo se renueva con cada movimiento. Recuerda, no se trata de dividir el amor en mitades exactas, sino de crear un ciclo que se retroalimenta, donde lo que das vuelve transformado y lo que recibes te inspira a seguir dando. Esa es la danza secreta que mantiene el fuego encendido sin agotarlo. Quédate conmigo, mi reina, porque en la siguiente parte voy a hablarte del 11º disparador. La energía de la coherencia interna, esa fuerza invisible que vuelve a una mujer magnética sin esfuerzo, porque todo en ella, su voz, su cuerpo y su energía, habla el mismo idioma, el de la verdad. Ese, mi amor, es el punto donde el deseo deja de ser atracción y se convierte en respeto.